y nos vamos a ir esta noche con el estudio de la palabra del Señor. Tenemos en primer lugar aquí el capítulo 25 del Evangelio según San Mateo. El capítulo 25 de San Mateo se divide en tres tramos, en tres episodios distintos tenemos aquí. El primero es la parábola de las 10 vírgenes, el segundo es la parábola de los talentos y el tercer episodio que tenemos es la venida del Hijo del Hombre en gloria. Esos tres son los eventos sobre los que vamos a centrar toda nuestra atención esta noche. Entonces vamos a ver. Primero quiero leerles esta parábola de las 10 vírgenes que encontramos en los primeros versos de San Mateo capítulo 25. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes, porque las insensatas al tomar sus lámparas no tomaron aceite consigo, pero las prudentes tomaron aceite en frascos y juntamente con sus lámparas. Al tardarse el novio, a todas les dio sueño y se durmieron. Pero a la medianoche se oyó un clamor: aquí está el novio, salgan a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: denos de su aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron: no, no sea que no haya suficiente para nosotras y para vosotras. Vayan más bien a los que venden y compren para ustedes. Mientras ellas iban a comprar, vino el novio, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: en verdad les digo que no las conozco. Velen pues, no saben ni el día ni la hora, dijo el Señor al concluir esta parábola de las 10 vírgenes. A ver, pongamos el asunto en contexto. Lo primero que el Señor está diciendo es: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Es decir, él lo que está haciendo es un símil. Está diciendo: el reino de los cielos es semejante. No es que sea un programa con 10 vírgenes, sino que es semejante a eso, a una fiesta donde 10 vírgenes esperan a que llegue el novio. Entonces, no es que la venida del Señor va a ser así, que van a haber 10 vírgenes o 10 muchachas jóvenes esperando al Señor, ni son 10 novias que esperan al Señor, porque el Señor no se va a casar con 10, ni siquiera con 5, porque Él no es un polígamo. Él tiene una sola esposa, ¿correcto? Entonces, no confundir las vírgenes con la esposa, porque son dos cosas completamente distintas. Les pongo en contexto un poco de esto, ya que esto es eh, todas estas cosas de la Biblia pues se dan en un mundo que es lejos para nosotros, se da en un contexto del Medio Oriente, de las costumbres propias del Medio Oriente. Estaba revisando un poco el Talmud, que es el libro de tradiciones y de ceremonias y de moralejas del judaísmo. Y al revisar el Talmud nos habla de varias ceremonias. También tengo otros libros de ceremonias judías, tengo varios libros de ceremonias judías y hay una coincidencia en hechos. Les voy a contar qué encontré en todo esto. Entre las costumbres, cuando hay un matrimonio, especialmente si se trata de una persona de la alta sociedad, pues las personas muy pobres o campesinas generalmente no hacen todos esos protocolos. Pero cuando se daba una boda, especialmente de una persona de peso en la sociedad o de resonancia en la sociedad, normalmente se seguía todo un protocolo. Y es que eh,
Las mujeres, poco se les tenía en cuenta en los diversos oficios y funciones del servicio en Israel. Pero para estos eventos de fiestas o eventos festivos, de ceremonias, sí tenían ellas un papel importantísimo que cumplir en él. Cuando era, por ejemplo, la presentación de un niño, también en los funerales, normalmente se llamaban las mujeres, eran las que hacían la endecha, es decir, las que lloraban, las que hacían lamentación por el que había muerto, eran costumbres propias de ellos, de los judíos de aquel entonces, o del judaísmo en general. Y así en otros eventos, pero el más importante, a la ceremonia más importante a la que asistían, y se les daba un papel muy importante a desempeñar, era en las bodas, cuando había una boda. Normalmente se conseguían, se escogían 10 jóvenes que eran las encargadas de un protocolo, un cortejo especial que se hacía en, en la preparatoria del momento cuando el novio llegaba y se dirigía a la casa de la novia el día que exactamente se desposaría con ella. Entonces había un grupo de jóvenes esperando. Recuerden que esto lo citó Salomón. En el libro de Cantares capítulo 3, verso 11, Salomón dice, salid y mirad al rey Salomón con la corona con que lo coronó su madre, porque también la mamá tenía un papel preponderante en esta fiesta. En el caso de Salomón, como era rey, quien le puso la corona en la cabeza en presencia de las doncellas de Jerusalén fue su propia mamá, según lo dice él ahí en Cantares. Entonces, ¿cuál era la función de estas jóvenes de Jerusalén? Hacer toda una calle de honor, todo un desfile para dar la bienvenida al rey Salomón el día de su desposorio, eso dice el texto. Lo mismo es lo que se realizaba aquí. Lo que Jesús está citando es una fiesta así, de bodas. Hay un matrimonio, hay un hombre que está comprometido, es decir, que ya ha hecho una promesa legal de matrimonio con una joven, pero él está ausente. Normalmente esa promesa se hacía y un compromiso que se hacía y normalmente el novio podía irse y tardar 6 meses, 9 meses o un año o un poco más de tiempo para venir y hacer efectiva la promesa de matrimonio. Esto es una costumbre entre ellos. Y el día que llegaba, entonces había toda una preparatoria. Especialmente si era en un pueblo pequeño, lo esperaban desde la puerta principal del pueblo, de la ciudad, un grupo de personas. Pero el último tramo, es decir, los últimos metros, por decirlo así, que marcaban la proximidad a la casa de la novia, eran 10, de acuerdo al Talmud y la tradición, pues que es la tradición, 10 jóvenes que hacían una calle de honor y todas, cada una tenía una lámpara que ardía con aceite de oliva. 10 lámparas, 10 jóvenes y 10 lámparas. ¿Por qué no? ¿Por qué Jesús citó 10? ¿Y por qué no citar 20 o citar solamente 6? La costumbre, es decir, la tradición, eran 10. Esa era la tradición. El Talmud establece que eran 10. Por eso Jesús, citando tal cual la tradición, citó 10. Eso era lo que establecía el Talmud. Y esas eran las que, si era en la noche que llegaba el novio, las que alumbraban el último tramo del novio para llegar a la puerta de la casa donde estaba la novia esperando al novio para su desposorio. Entonces, esa era la función de las 10 vírgenes. No era en ella la esposa, simplemente eran las encargadas de hacer la bienvenida, la calle de honor y todo el protocolo del ingreso del novio a la casa de la novia.
Pero ocurre aquí un caso especial y es donde Jesús centra o pone el centro de su enseñanza. El reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes. Recordemos que el Evangelio es uno solo. Estamos diciendo que el Evangelio es uno solo. No hay dos evangelios ni tres evangelios. Hay un solo Evangelio. Solo que el Evangelio, en el caso de los judíos que esperan el establecimiento del reino de Dios en la tierra, tiene un énfasis hacia el reino de Dios en la tierra. En el caso de nosotros, la iglesia, de entre las naciones, que esperamos un recogimiento antes de esa conversión masiva de Israel, esperamos es el regreso del Señor en el aire y nosotros seremos recogidos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Es decir, son dos eventos distintos. Uno es el momento cuando la iglesia sea recogida, que es un evento secreto, que solamente lo sabe quien se fue. El resto del mundo quedará lleno de hipótesis, de ideas, proponiendo diversas hipótesis, que pasó esto, que aquello, que los alienígenas, que aquello, que lo otro, o que se fueron porque eran más malos, o porque desaparecieron de la tierra porque tenían esto, porque tenían lo otro, cualquier hipótesis que la gente se haga, pero la iglesia será recogida en un evento secreto. Diferente que la fiesta de Israel cuando el reino se establezca de Dios para Israel, será un evento público a la vista de todo el mundo, pues Cristo vendrá y todo ojo le verá, como dice Apocalipsis capítulo 1, verso 7, y como también lo dice el mismo capítulo 24 de San Mateo, verso 29, y como lo va a decir aquí el verso 31 en adelante de este capítulo. Entonces, el establecimiento del reino, cuando Cristo venga a establecer su reino en la tierra, será un evento público, un evento visible para todos los habitantes del mundo, distinto del evento iglesia. Entonces, no podemos confundir un evento con otro. Este evento no está hablando de, o estas 10 vírgenes no son la iglesia. La iglesia es la esposa. Estas 10 vírgenes apenas son las que se encargaban de alumbrar con sus lámparas el último tramo del camino del novio hacia la casa de la novia, y luego que entraba el novio, la puerta se cerraba. Cuando el novio entraba, entraban igual las que habían hecho el acompañamiento, entraban a la casa donde se celebraba el desposorio, y quiere decir que era a partir de ahí no había ingreso a más ninguno. El novio era el último que entraba con las que hacían el acompañamiento. Ya se sobreentiende que el resto de personas que iban a asistir a la boda, familiares y demás, se sobreentiende de que ya estaban dentro de la casa con la novia esperando ese momento de la llegada del novio. Pero llama la atención, en esta espera, como el novio no decía, no había dicho qué día llegaba, ni siquiera qué hora llegaba. Se creía que llegaría en la noche. Por eso estaban hasta altas horas de la noche esperando que llegara. Y como se hacía tarde, dice que las 10 vírgenes todas se durmieron. Solo que había una diferencia. 5 de ellas, que eran muy prudentes, prepararon, aderezaron sus lámparas y prepararon también aceite en frascos para cuando llegara el momento no les fuese a faltar aceite, porque había que alumbrar el camino y no se sabe cuánto tiempo tendrían que estar sus lámparas encendidas hasta que el novio hiciera su ingreso de manera efectiva en la casa donde sería el desposorio. Entonces, es la cuestión. Entonces tenían que tener aceite, no solamente tener sus lámparas llenas, sino aceite disponible para poder abastecer sus lámparas en cualquier momento. Las 5 que eran diligentes o prudentes tomaron sus lámparas y tomaron también consigo aceite. Note que se habla de las dos cosas. Tomaron sus lámparas y tomaron también aceite consigo. No bastaba tener las lámparas, había que tener aceite también.
Y las otras, negligentes, en cambio, tenían las lámparas, pero no tomaron aceite. Y una lámpara sin aceite no funciona. Entonces, por eso cuando llega, se oye el clamor en el verso 6, a medianoche se oyó el clamor, he aquí, el novio ha llegado, salgan a recibirlo. Pues resulta que no solamente las despertó la voz del novio porque todas se habían dormido, sino que es apenas el momento cuando 5 de ellas descubren que no tienen aceite para sus lámparas. ¿Por qué esperar hasta última hora para tener lo que necesitan para la llegada del novio? Es una tremenda negligencia descrita por el Señor. Le pasará a gran parte de Israel en su preparatoria. Recuerden que Israel se prepara en su salvación para el encuentro con el Mesías, para el establecimiento del reino en el tiempo de la gran tribulación. En ese tiempo se va a predicar el Evangelio del reino de Dios, o el Evangelio que hoy predicamos solo con énfasis en el reino de Dios, lo va a ser predicado por los 144,000 de Apocalipsis capítulo 7, por los 2 testigos de Apocalipsis 11, van a predicar el mismo mensaje porque no hay otro mensaje. El Evangelio es, Jesucristo es el centro del Evangelio para nosotros hoy y lo será para ellos también en el tiempo de la gran tribulación y hasta que dure el cielo y la tierra. Generalmente el Evangelio es el centro de todo, el Evangelio de Cristo. Entonces, aquí tenemos pues la situación. Hay personas que, al igual que las 10 vírgenes aquellas, espiritualmente lo que nos sirve este símil sí es para decir que hay personas hoy también que son muy diligentes espiritualmente y otros que son muy negligentes espiritualmente. Unos que buscan todos los días estar preparados, tener sus lámparas, no solamente sus lámparas llenas de aceite, sino tener provisión suficiente. No basta tener una vida cristiana, símbolo de la lámpara. Esa lámpara tiene que tener la unción de Dios, la presencia de Dios. Una persona puede ser, las lámparas de aquellas mujeres eran idénticas porque normalmente se manejaban lámparas idénticas. La lámpara de esta era igual que la de la otra, la lámpara de la negligente era igual que la lámpara que tenía la diligente. Eran las lámparas idénticas. ¿Dónde estaba la diferencia? Estuvo en el aceite. Hay personas que tienen vidas aparentemente cristianas muy similares el uno al otro, pero cuánta profundidad, cuánta vida espiritual hay realmente en cada uno. Cuánta preparatoria, cuánta diligencia espiritual hay realmente en la vida de cada uno. He ahí la pregunta, y ahí el dilema que necesitamos resolver. Por eso este mensaje nos habla a todos. Aunque no está dirigido directamente, de manera directa hacia nosotros como iglesia, sin embargo, sí nos habla a todos en el sentido de que corremos el riesgo de ser negligentes, de ser necios, de ser tan perezosos, de dejar para última hora la preparación espiritual. Todo se lo cargamos a mañana, cuándo se va a consagrar mejor, cuándo va a enderezar sus pasos, cuándo va a arreglar realmente su vida con Dios. Y todos dicen mañana, el año entrante. En fin, cuando pase esto, cuando pase aquello, cuando supere esto, cuando supere aquello, cuando tenga un trabajo y cuando lo tiene, no, cuando ya no tenga este trabajo, es que este trabajo ahora me es un problema y no me deja realmente consagrarme a Dios. Y así sucesivamente siempre son excusas. La verdad es que ante Dios no hay excusas. Necesitamos estar plenamente preparados. No sabemos, al igual que las 10 vírgenes, no sabemos el día ni la hora. Luego tenemos, a partir del verso 14, tenemos la parábola de los talentos.
La parábola de los talentos es igual. ¿A qué es igual esto? Porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Note, estos hombres son los administradores de los bienes del hombre rico que se fue y prometió que un día volvería. No dijo exactamente qué día, no dijo la hora, no dijo cuándo, solo se sabe que dijo que volvería. Les dio un capital, es decir, la riqueza de él se las dejó para que ellos administraran sus grandes riquezas. Las riquezas de este hombre no eran pequeñas, son proporcionalmente unas riquezas enormes que les dejó. ¿Qué pasó? A ver, ¿a qué es semejante esto? Él dijo que el reino de los cielos es semejante a un hombre. Pero ¿a qué lo asemejamos hoy? Dios a todos nos ha dado talentos. Los talentos no solamente son las aptitudes que podamos desarrollar, las capacidades que tengamos, sino especialmente lo que realmente hacemos con lo que Dios nos ha dado a favor de la obra de Dios. Porque puede ser que una persona tenga muchas facultades humanas, muchas aptitudes, pero desafortunadamente no tenga la diligencia suficiente para poner a funcionar todas esas capacidades que Dios le ha dado a favor del reino de Dios o a favor de la iglesia o a favor del servicio a Dios. Entonces, he ahí el problema. Cuando se habla del tribunal de Cristo y la premiación que va a ser, que se va a dar en el tribunal de Cristo, está hablando de esto. Y esta es una premiación que se va a hacer en el reino de Dios, es decir, cuando el reino de Dios sea establecido aquí en la tierra. Veamos algunos contextos. Por ejemplo, para que no ubiquemos los talentos en ninguna otra parte, sino donde Cristo los ubicó. Por ejemplo, San Mateo, ahí devolviéndonos solamente San Mateo al capítulo 19, vamos a tener el verso 18, el verso 28, San Mateo 19, verso 28. Del verso 27. Entonces Pedro le respondió, mira, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues recibiremos? Es decir, en el futuro, ¿qué es lo que vamos a tener? Jesús les dijo, en verdad les digo que ustedes que me han seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, recuerda que Cristo se va a sentar en el trono de su gloria, es aquí en la tierra inicialmente, en su reino. Ustedes se sentarán también sobre 12 tronos, mire que lo ubica dónde es este reino, es en la tierra. Se sentarán ustedes también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Cuando Cristo se siente en su trono, los 12 apóstoles se van a sentar también en 12 tronos para juzgar a las tribus de Israel. Y recuerden, eso es los 12 apóstoles, pero de, el resto de hermanos que conformamos la iglesia, ¿qué galardones vamos a tener en el reino de Dios que va a ser aquí en la tierra por 1000 años? ¿Qué galardones tendremos? Es decir, en el tribunal de Cristo, ¿qué es lo que vamos a tener? Recuerden, Apocalipsis capítulo 3, verso 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono y regirá las naciones con vara de hierro como yo también las he regido. Vamos a cogobernar, no a Israel porque lo van a cogobernar los 12 apóstoles, pero vamos a cogobernar el mundo. Vamos a hacer la corte, por decirlo así, la corte judicial que va a juzgar al mundo.
Primera de Corintios capítulo 6, verso 2 en adelante. No sabéis que los santos han de juzgar el mundo. Incluso no solamente vamos a juzgar el mundo, vamos a juzgar a los mismos ángeles en el juicio final. Entonces, este trabajo nuestro es muy grande. Es decir, cuando pensamos en los galardones que el Señor nos va a dar, que nos va a dar cuando Él esté sentado en su trono y se establezca el tribunal para premiar el trabajo de los que han trabajado y se le entregue el premio a los 12 apóstoles, de cada uno recibir un trono para juzgar a las 12 tribus de Israel, también nosotros vamos a recibir. Y eso es lo que sigue diciendo. Eso es lo que dijo el Señor aquí. Y volvamos a San Mateo capítulo 25 y observemos esa fiesta de los talentos para que no los ubiquemos en ninguna otra parte. Porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender su viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Y uno le dio 5 talentos, el equivalente a 108 kilos de plata, a otro le dio 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y se fue de viaje. El que había recibido los 5 talentos enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 talentos, es decir, el equivalente a 43.2 kilos de plata, ganó otros 2. Pero el que no había recibido, el que había recibido 1, fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Note dónde se arreglan las cuentas. Las cuentas se arregló donde él mismo los había dejado cuando se fue. Los premios se dan o los da el Señor en el mismo lugar donde ellos habían recibido los talentos, no en otra parte, es ahí. Por eso cuando vino el Señor de aquellos siervos, arregló cuentas con ellos. Y llegando al que había recibido los 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, usted me entregó 5 talentos, mira, he ganado otros 5 talentos. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Y llegando también el otro, recuerde que esto es semejante a las monedas que se dio en otro ejemplo, y al que llevó 10 se le dijo que fuera sobre 10 ciudades, y al que llevó 5 se le dijo que fuera sobre 5 ciudades, y así sucesivamente. Note que es una cuestión de autoridad que se recibe para el reino o en el reino de Dios establecido por 1000 años aquí en la tierra. Llegando también el que había recibido 2, dijo: Señor, usted me entregó 2 talentos, mire, he ganado otros 2 talentos. Su señor le dijo: ven, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, es decir, el equivalente a 21.6 kilos, dijo: Señor, yo no sabía que usted es un hombre duro, que ciega donde no sembró y recoge donde no ha esparcido. Y tuve miedo y fui y escondí su talento en la tierra. Y mire, aquí lo que es suyo. Pero su señor le dijo: siervo malo y perezoso. Sabía que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco, y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Por tanto, quítale el talento y dáselo al que tiene 10 talentos. Porque a todo aquel que tiene, más se le dará, y tendrá en abundancia. Pero el que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Y al siervo inútil, dice: échalo en las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces, esto es con lo que concluyó.
Así concluye esta premiación de los que habían recibido el capital, la riqueza de su Señor para trabajar con ellas. Recibieron tremendo galardón los que trabajaron adecuadamente y tremendo castigo aquel siervo perezoso, inútil, medroso, que no fue capaz de hacer nada por la causa de su Señor. Es lo mismo hoy. Si bien esto lo dijo Jesús a ellos como judíos, sin embargo a nosotros como iglesia también nos tiene que tocar esto. Es necesario que prestemos atención. Dios nos ha dado a cada uno talentos, nos ha dado recursos espirituales, nos ha dado capacidades, nos ha dado dones. ¿Qué estamos haciendo con esto? Es decir, ¿qué rendimiento estamos dando para Dios? ¿Qué rendimiento estamos dando para el reino de Dios? ¿Cuál es nuestro trabajo? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Cuál es la diligencia que tenemos? Ahí pues necesitamos despertar, pellizcarnos cuando vemos enseñanzas como estas y saber que necesitamos tener la mayor diligencia, ser las personas de una entrega total, de una decisión de servicio real, las 24 horas, las 7 por 24 y como decía ayer, las 30 o 31 por 24, estoy hablando de los días del mes y de los meses del año. Entonces, he ahí así concluye esta parábola. Y finalmente tenemos aquí la última. La última es cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Esto es a la tierra. Este es el juicio que el Señor va a hacer de las naciones que sobrevivan a la gran tribulación. Es decir, de todas las personas que sobrevivan, buenas y malas, que sobrevivan a la gran tribulación, al juicio de la gran tribulación, este es el juicio que se va a hacer. Entonces, aquí cuenta lo que va a pasar. Es decir, eso está profetizado en Isaías capítulo, varias veces en el libro de Isaías está profetizado este evento que vendría. Está en Zacarías capítulo 14, está en Joel capítulo 3, verso 8 en adelante, está también en el libro de Miqueas, en el capítulo 7, 17, entre otros. Está descrito este evento que va a ocurrir. Entonces dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces él se sentará en el trono de su gloria, esto es aquí en la tierra, y serán reunidas delante de él todas las naciones. Note que no son individuos, sino son todas las naciones. Desde luego, individualmente cada uno va a recibir, pero esto es colectivos, todas las naciones. Y se separarán los unos de los otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha. Note, esto es un juicio que se va a hacer respecto de ¿qué? Es decir, todo juicio del Señor tiene una justificación. Dios no hace ningún juicio, ningún castigo, si no existe una justificación para ello. Por eso siempre se llama el justo juicio de Dios. Entonces, y eso es lo que tenemos aquí. ¿En base a qué se va a juzgar al mundo? ¿En base a qué? Entonces el rey dirá a los de la derecha, verso 34, vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Y aquí venga otra vez de nuevo, aunque ya lo he enseñado muchas veces. Saquémonos de la cabeza la idea de que solo la iglesia va a ser salva. En el tiempo de la gran tribulación, gran parte de Israel, desafortunadamente no todo, sino un remanente de Israel va a ser salvo, pero también naciones enteras van a ser salvas con Israel en el tiempo de la gran tribulación.
y en el milenio también habrá salvación. Nos hemos metido en la cabeza interpretaciones de textos que hemos hecho a nuestra manera y nos hemos equivocado, diciendo, no, en la gran tribulación no hay salvación para nadie. Tenemos que aclarar lo que la Biblia dice, para quienes no y para quienes sí. La Biblia contiene eso, para quienes no hay salvación en el tiempo de la gran tribulación, pero para quienes sí. Todo el texto que tenemos para juzgar una cosa u otra es segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 8. Note la interpretación que hemos hecho torcida de este texto. Y con ello no hemos ganado nada, hemos afectado a mucha gente y hemos confundido a otros. Observen el texto. El texto está diciendo de la manifestación del hombre de pecado. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el resplandor de su venida y destruirá con el espíritu de su boca. Inicuo, ahí dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Para quiénes? Dice para quiénes, para los que se pierden. No dice para toda la humanidad, no dice para toda la gente, dice para los que se pierden. ¿Y cuáles son los que se pierden? Entonces especifica con todos los detalles quiénes son los que se pierden. ¿Quiénes se pierden? Los que no recibieron el amor a la verdad para ser salvos. Es decir, personas que conociendo la verdad no tuvieron la capacidad o no tuvieron la entereza o no le dieron la importancia, no quisieron amar al Señor. Sabiendo la verdad, conociendo al Señor, pero pudo más su desánimo espiritual, pudo más su desgano espiritual, pudo más su mundanalidad, pudo más su carne, pudo más su pereza, cualquier otra cosa, pudo más que el amor que tenían que tener por el Señor y por su palabra. Para esos no hay salvación. Para ese que conociendo a Cristo, su evangelio, su obra, su gracia, su misericordia, y conociéndolo y no es capaz de amarlo, para ese no hay salvación. A ese es que está diciendo. Para que sean condenados todos. ¿Quiénes son los todos? Los que no recibieron el amor a la verdad para ser salvos. Por esto, note, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. ¿Quiénes van a creer a la mentira? Es decir, ¿quiénes serán los primeros que van a terminar arrodillados adorando al falso Mesías, al falso Cristo o a la bestia? ¿Quiénes son los que van a terminar adorándolo en primer lugar? Los descarriados de hoy, usando el término de las vírgenes, los necios de hoy, los negligentes de hoy, serán los primeros en encabezar el grupo de personas que estarán de rodillas ante este falso Mesías. Dice, por esto Dios les envía un poder engañoso. ¿A quiénes? A esos que no reciben la verdad para ser salvos. ¿Para qué les envía Dios un poder engañoso? Para que crean a la mentira. Al igual que pasó con Acab. Cuando Acab no quiso escuchar al profeta de Dios, Micaías, entonces Dios permitió que espíritus de demonio le hablaran a través de sus falsos profetas y lo indujeran para ir a la guerra, donde finalmente fue herido y murió. Es decir, para que lo mataran. Porque no quiso creer al verdadero profeta de Dios, sino que antes lo torturó y lo hizo meter a la cárcel. Lo mismo va a hacer Dios en este caso. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos. ¿Cuáles son los todos? Mire cuáles son los todos. Para que sean condenados todos. Todos son los. Note, el término los. Los determina un grupo limitado y no un todo absoluto. Los que no creyeron a la verdad. ¿Quiénes son los? Los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Esos son
los que conociendo la verdad no la quisieron creer, sino que más bien siguieron pecando y pecando a pesar de que conocían la verdad, a pesar de que conocían el Evangelio. Tal vez muchos, sí, yo sé que el Evangelio es la verdad, sí, yo sé que el Evangelio es cierto, sí, yo sé que el Evangelio es verdad, pero yo no puedo dejar de pecar y sigue pecando. Para esos no hay salvación, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero ocurre, ¿cuánto es el porcentaje en el mundo que conocemos la verdad? La verdad de Jesucristo. Tenemos 2.000 millones, más de 2.000 millones de personas que pertenecen al Islam, que no saben nada del Evangelio y les está prohibido por sus normas y por sus gobiernos saber algo del Evangelio. Tenemos 1.500 millones de chinos que por el Estado, por leyes del Estado y por la religión oficial del Estado en China, a la gente le es rotundamente prohibido, so pena de cárcel o hasta de pena de muerte, si leen o le encuentran alguna relación con el Evangelio de Cristo. No pueden saber nada de Cristo. ¿Y cuántos en 1.300 y pico de millones que tiene la India que están en el budismo, hinduismo y otra cantidad de sectas que hay allí que son igualmente enemigas del Evangelio de Jesús, que tienen a sus gentes encerradas en sus tradiciones y en sus creencias y blindados para que no les llegue nada del Evangelio? Entonces tenemos gente que no es de su voluntad, sino que por fuerzas externas están completamente cegados, impedidos de conocer la verdad. ¿Será que Dios dejará que esta gente se pierda sin que haya una oportunidad para ellos? No, la gran oportunidad vendrá. Por eso la Biblia dice en Isaías capítulo 60, levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Está hablando sobre Israel. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, la gran tribulación. Pero en ti amanecerá Jehová en Israel y en ti será vista su gloria en Israel, desde luego. Pero dice el verso 4, andarán los reyes a tu luz y las naciones al resplandor de tu nacimiento, cuando Israel reciba la revelación de Cristo como el verdadero Mesías. También cantidad de naciones del mundo se les abrirán los ojos y se volverán al Señor verdadero y aceptarán a Cristo como su Salvador, como su verdadero Mesías, en contra del falso Mesías que para aquel entonces esté reinando en el mundo. El mundo, gran parte de naciones, no todos desde luego, se van a volver al verdadero Dios. Y eso es lo que Cristo está diciendo. Esas naciones que se van a volver al verdadero Dios van a entrar en el milenio, van a ser salvas en la gran tribulación y van a estar. Por eso el Señor les dijo, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y les dice, esto es una metáfora, porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber, fui extranjero y me recibieron, desnudo, me vistieron, enfermo, me visitaron, en fin, entre otras. Dice el Señor que ellos extrañados le preguntarán, Señor, ¿y cuándo fue que te vimos sediento, o hambriento, o desnudo, o en la cárcel, o enfermo? Él les dirá, por cuanto lo hiciste con estos mis hermanos. Los hermanos son los 144,000 predicadores que judíos van a tener una hermandad con Jesús, tanto que van a morir, muchos van a ser muertos por él, es decir, por la causa del Señor. Es hermandad en el sacrificio y aún en la muerte. Y de otro lado son hermanos de él en cuanto a la carne. Romanos capítulo 9, 5, de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios por sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Tenemos en Israel nada más un pequeño empujoncito. Cuando uno habla con muchos judíos en Jerusalén, que he tenido la oportunidad de hablar, uno sabe que bastaría un detallito así y ellos de inmediato se abrirían los ojos y reconocerán a Jesús como el Mesías. Desafortunadamente en Israel, por las normas también de la religión
de las religiones fundamentalistas que hay en Israel, a la gente le tienen prohibido que conozcan del Evangelio. Un canal que predicaba el Evangelio estos días en Jerusalén fue cerrado, cerrado por mandato del Estado, porque no les permiten que conozcan el Evangelio. Pero cuando uno habla en la calle con la gente, que yo he hablado con ellos, sabe que bastará un pequeño empujoncito y abrirán los ojos. Sabe que los musulmanes bastará un pequeño empujoncito y abrirán los ojos y reconocerán a Jesús como el verdadero Dios, como el verdadero Mesías. Entonces, eso está ahí congeladito, pero va a llegar ese momento de un tremendo despertar. Por eso el tiempo de la gran tribulación será el tiempo más espantoso, de los más grandes juicios y castigos de Dios en la tierra, pero será el tiempo de más cantidad o de mayor número de personas salvas que van a haber en el mundo en el tiempo de la gran tribulación. Hasta aquí nos hemos convertido individuos. Cuando llegue ese momento, se van a convertir naciones. Y eso es lo que el Señor está enseñando con este ejemplo de estas naciones, que unos entran y les dice: venid benditos de mi Padre. Los llaman los justos, irán los justos a la vida eterna, y los otros irán al castigo eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Con esto quería concluir nuestro estudio esta noche de este capítulo 25 del Evangelio según San Mateo, y ya entramos en la recta final a partir del próximo lunes. Ya todo lo que tiene que ver con los pormenores que llevaron a Cristo a la muerte, a ser entregado, a la muerte, a la sepultura y a su resurrección en esta parte final de San Mateo, del Evangelio según San Mateo.